¿Se escucha bien? Sí. Bueno, hoy tengo el orgullo y el honor de presentar a un gran amigo, compañero de militancia en la Patria Grande, que es Julio Fernández Baraybar. Además, uno de los miembros del instituto que ha respaldado muchísimo este trabajo de la Comisión de Mujeres de Dorrego. Bueno, yo les quisiera contar un poco algo de Julio. No todo. Por ahí, todo no, por favor. Pero sí quiero que lo conozcan un poco más, porque, digamos, si yo les digo a ustedes que es un escritor, un historiador, un guionista cinematográfico, la verdad que eso es algo corto, no refleja a la persona. Él me dice, decí que soy un encantador de leones. Yo le digo, no, tú eres un encantador de las palabras. No conozco una persona que tenga mayor cualidad para transmitir las experiencias, para transmitir las ideas. Y siempre me hace pensar en un hombre, de esos hombres del Renacimiento, ¿no es cierto? Cuando termina la Edad Media y viene el Renacimiento. Porque tiene, digamos, invaluables conocimientos, pero nunca son expresados a la manera de la cosa erudita, aburrida. No, él siempre tiene un gran sentido del humor, unas grandes ganas de vivir, y eso se ve reflejado en todo lo que él hace. Y la verdad que a mí me encanta. Y ha hecho cosas extraordinarias. Yo me imagino que todos nosotros acá habremos visto alguna de las películas de las cuales él hizo los guiones. Sentimientos, Mirta de Liniers Estambul, inolvidables. Bueno, ahora está por presentar un libro en la Feria del Libro este domingo, así que desde ya están todos invitados para encontrarnos con este encantador de la palabra que estoy segura que nos va a hacer pasar un rato maravilloso. Además, él no solo tiene todas esas cualidades que les estoy nombrando, sino que además es historiador, es asesor en la Casa de la Cultura del Bicentenario, es miembro del Instituto Dorrego, de la dirección del Instituto Dorrego, y bueno, todo eso configura un poco su personalidad. Además es un gran amigo, un gran ser humano, así que lo único que puedo decir de Julio es que él no es solo una cara bonita, es mucho más. Lo rojo que se me ha puesto la cara no es producto del reflejo de mi saco, sino de las inmerecidas cosas que acaba de decir la querida amiga Laura. Muchas gracias, Laura, por esta... Yo te voy a llevar a que me presentes en todos lados. Te presentó mi corazón, así. Bueno, yo les voy a contar que esta charla de hoy, esta conferencia, esta clase de hoy, la llevo preparando o la llevo pensando, la llevo en mi cabeza desde hace 30 años. Desde el momento mismo en que tomé contacto, que tuve conocimiento de la existencia de esta mujer increíble, la más grande mujer del siglo XIX de esta parte del mundo, de América Latina y yo diría de América en su conjunto, incluidos los Estados Unidos. La mujer más arriesgada, valiente, decidida, desinhibida, carente de todo tipo de prejuicios y con una voluntad y una firmeza revolucionaria, por un lado, y un amor por Simón Bolívar que no tienen comparación en la historia. De modo tal que vamos a hablar de una mujer gigantesca. Manuela Sáenz fue gestada y nació en un año crucial, terrible, conmovedor para la ciudad que la vio nacer, que era la ciudad de Quito,
La ciudad de Quito es una de las ciudades más hermosas de la colonia española en América del Sur, construida sobre un valle rodeado de inmensas montañas y de un poderoso volcán que 2x3 hacía alguna erupción, que era el Chimborazo. En 1797, año en que nace Manuela, se produce un demoledor terremoto en la ciudad de Quito que la sepulta casi en escombros, arrasándola, poniéndola a nivel del piso. Da la impresión que el terremoto que conmovió a su ciudad y a sus padres, de hecho, que estaban en ella, en el momento de su gestación y de su nacimiento, cruzaron la vida de esta mujer que fue en cada uno de sus instantes, en cada una de sus apariciones en público, en cada una de sus actuaciones, un verdadero terremoto. Como digo, Quito era una ciudad apacible de 30.000 habitantes, en la que una pequeña minoría era española. De los 30.000 habitantes, solo 6.000 eran españoles. Había 10.000 cholos, había 12.000 indios puros y unos 4.000 negros. De modo tal que era un 20% la población española pura. Manuela nace de un hogar bien instalado económicamente, pero producto de un amor clandestino, de un amor ilegítimo. Joaquina Aispuru es su madre, una joven de 18 años de una de las familias de mayor alcurnia y reconocimiento social en Quito, que cae seducida por la palabra, supongo, y por algunas otras cosas más, de Simón Sáenz, un hombre mayor que ella, un español puro. Joaquina era criolla, había nacido en el continente americano, y este Simón Sáenz cae a Quito como recaudador del rey. Los recaudadores, ustedes saben, fueron siempre considerados con mucho desprecio por el conjunto de las ciudades, de los ciudadanos, digamos, de quienes debían pagar sus tributos, en la medida en que la tarea del recaudador era una tarea que iba a porcentaje. No es el caso de los impuestos modernos, en donde el jefe de la FIP no se lleva un porcentaje de lo que cobra. Mal que le pese a Clarín, que cree lo contrario. De modo tal que este recaudador es un hombre mayor, un español que tiene la actitud de los españoles hacia los criollos, aún hacia los criollos de alcurnia. Piensen ustedes que en la colonia, en la América prerrevolucionaria, los criollos, más allá de su estatus social, de su riqueza, no podían acceder a los cargos públicos. Los cargos públicos eran exclusivamente para los españoles nacidos en Europa, los españoles europeos. Este hombre, como digo, llega a Quito, es un hombre rico, un hombre que hace una gran fortuna y seduce, como se decía entonces, a Joaquina Aispuru. De este romance, de este amor clandestino y legítimo, nacerá Manuela Sáenz, que lleva ya desde el nacimiento el estigma de un amor fuera de los cauces de la ley y de las costumbres de la sociedad. Y sobre las costumbres de la sociedad sería bueno mencionar algunas cosas para entender un poco el mundo en el que nace Manuela y en el que se desarrolla nuestro proceso revolucionario. Contra lo que se pudiera creer,
Y lo que cierta historiografía un tanto adocenada ha dicho al respecto, la sociedad colonial era una sociedad muy libertina. Era una sociedad en donde la pasaban bien, digamos. No era una sociedad pacata, aun cuando las formalidades sociales debían ser debidamente respetadas, en su medida y armoniosamente, como quien diría. De modo tal que el mundo moral, sobre todo vinculado a la moral sexual, en el que nace Manuela, es un mundo libertino. Eran famosos las crónicas de algunos enviados de las órdenes religiosas que venían de España a hacer una especie de inspección. Hay una de un tal Ulloa, de unos hermanos Ulloa, que venían a hacer una inspección a ver cómo estaban los conventos de monjes y monjas, los dominicos, estos, aquellos. Y eso era una francachela digna de una película italiana. Los curas amancebados, los hijos naturales de curas amancebados, como se decía en la época. Los conventos de monjas parece ser que eran también lugares bastante divertidos para quedar uno pupilo o pupila, que fue el caso de Manuela Sáenz. Esta joven, que es repudiada por su familia junto con la madre, Joaquina, por su nacimiento ilegítimo, es internada en el convento de Santa Catalina. El convento de Santa Catalina era además una escuela de enseñanza de la más caracterizada y reconocida en Quito, donde Manuela aprende las primeras letras, aprende a leer y escribir, cosa que no era habitual en las mujeres. No lo era tampoco en los hombres, por otra parte, pero en las mujeres el analfabetismo era mucho más grande. Aprende, como digo, las primeras letras, aprende algo de francés, a punto tal que termina enamorada de un francés. A los 16 años, 17 años, cae rendida de amor en Fausto de Luyar, un húsar francés al servicio de la corona española, que también la seduce y se la lleva. El tema es que se la lleva con él, abandona el convento, huye con su capitán de uniforme rojo y alto morrión, hombre que era unos años mayor que ella era una muchacha de 17 años, él era un joven de 22, 23 años, pero que además de ser francés y soldado del rey, era un hombre de cierta alcurnia. Su padre había sido el descubridor del tungsteno. Era un hombre vinculado a las, digamos, altas esferas sociales, tanto españolas como francesas. Huye con él, se produce un escándalo, imagínense, en esta comunidad de 6.000 españoles, o sea, un pueblo, el escándalo que produce la huida de la Manuelita, como le decían ya entonces, la hija de la Joaquina, que también tiene lo suyo, y esta mujer está asignada desde toda su vida por este hecho. Al cabo de un tiempo, de 1 o 2 años, vuelve a la casita de los viejos, como quien diría. Manuela ha dejado a su capitán, a su húsar, y aparece nuevamente la figura del padre. El padre, que a la sazón se ha trasladado a Panamá y es un riquísimo comerciante y naviero en Panamá, tiene una casa de negocios, digamos así, de importación y exportación en Panamá. Recuerden que Panamá era, antes del canal, era el territorio de Panamá, cumplía el mismo efecto que hoy cumple el canal. Es decir, venían los barcos de España, atracaban en el Atlántico
y filas de cargadores indios o negros llevaban las mercaderías hasta el Pacífico y de ahí salían, y viceversa. Este hombre formaba parte de esta burguesía comercial panameña y se la lleva a la pobre Manuela, que ha vuelto a Quito despechada o ya terminada su relación pasional con Fausto. Y ahí pasa 1 o 2 años, también en una situación rara, porque, digamos, una chica de estas características sociales, y sobre todo en un mundo como el panameño, que no era la ciudad de Buenos Aires, era un mundo de puertos, era un mundo de marineros, era un mundo de capitanes, de todos los mares, o se casaba dignamente con un caballero español o lo que fuere, o se iba con un capitán inglés o francés que la seducía, que la convencía, o terminaba, a medida que pasaban los años, en la prostitución, como querida, como amante de algún señor ricachón, y este era el destino que las mujeres tenían en este puerto de Panamá, que hoy todavía sigue siendo un mundo proceloso. Imagínense cómo sería Panamá en 1812. De modo tal que su padre le propone casarse con el señor inglés James Thorne, Thorne. Le propone casarse con Thorne, que es un hombre mayor que ella. Ella a la sazón tiene 20 años, 19, 20 años, y Thorne es ya un hombre grande, ha sido capitán de barco. Curiosamente, es un inglés católico, enormemente rígido, es decir, católico inglés, enormemente rígido, seco, muy formal, que tiene, nunca se supo bien por qué, grandes conexiones con el Perú, grandes conexiones sociales, políticas y económicas con el Perú y con el virrey del Perú. Extrañas, digo, para un inglés. Inglaterra de alguna manera era entonces una enemiga de España y los ingleses eran recibidos con muchísima precaución. Se sabía que detrás de un inglés venía una puñalada trapera del Imperio Británico. Le proporciona una dote de 8.000 reales para llevar al casamiento. Las chicas entonces no podían casarse sino con una dote. Y se casa formalmente con James Thorne, quien la lleva a Lima. Y aquí hace su introducción en la sociedad limeña. La sociedad limeña también era algo para explicar un poquito. La sociedad limeña, Lima, el virreinato del Perú, era, dentro de la estructura político-social de la colonia hispanoamericana, era casi Madrid. El virrey del Perú y el virrey de México eran casi como el rey. Tenían el mismo poder, disfrutaban de las mismas prerrogativas, eran considerados socialmente a la misma altura. Un virrey era un hombre de un poder, de una riqueza, de una capacidad y de un poder decidir sobre la vida y las haciendas de los súbditos total, como si fuera un rey. Y la sociedad limeña era donde estaba asentado este virrey. Era una sociedad estructurada según los cánones de la nobleza española, con estamentos sociales muy divididos, muy claros, muy estratificados,
que conserva, no obstante ello, este espíritu de la época que caracteriza el siglo, yo diría el siglo XVIII y principio del XIX de la América española, esta liviandad de costumbres, esta divertida manera de encontrarle algún sentido a la vida. Se habla de esta lima como la lima de la saya y el manto. Era típico en las mujeres de alta alcurnia, esposas de ministros, generales, virreyes, etcétera, hacendados, altos comerciantes, funcionarios de la corona, ponerse una saya. Saya es un vestido, casi una túnica. Saya es una túnica, digamos. Ponerse una túnica para que las formas desaparezcan dentro de ella, y un gran bozo, un gran rebozo, digamos, un gran manto, y salir a hurtadillas por las noches, en silencio y sin acompañamiento de ningún esclavo que le ilumine el camino, a hacer su visita amorosa al amante, permanente u ocasional. En ese sentido no había mucho problema. En esta sociedad cae nuestra heroína. En esta sociedad, con estas costumbres y con estas características, una hija bastarda de nobles o de gente encumbrada, pero sin pecunio y con un pasado tormentoso. Inmediatamente estamos ya en las postrimerías de la colonia española. Ya han comenzado los trabajos revolucionarios, y mientras el Perú sigue siendo todavía el centro de la contrarrevolución y de la resistencia monárquica contra los embates que desde el norte lanza Bolívar y desde el sur lanza San Martín. Estamos en 1817 ya. Y ahí rápidamente, con este señor seco, enjuto, de costumbres austeras, amargo y triste, Manuelita inicia su vida social. Manuela Sáenz de Thorn inicia su vida social y comienza a vincularse con los grupos revolucionarios, con los encuentros, las reuniones de revolucionarios que hablaban de lo que estaba pasando en el Río de la Plata, de lo que estaba pasando en el Reino de Nueva Granada, en Colombia, lo que estaba pasando en las distintas partes de América Latina, e incitaban y se proponían ver si en el Perú, en la sede del virreinato del Perú, se podía iniciar tareas similares. Y Manuelita participa activamente de todo esto. Y llega, inclusive, gracias a esto, a lograr algo que todos los años sucesivos le van a agradecer los distintos libertadores con los que tuvo contacto Manuelita, que es que su medio hermano, o sea, hijo del mismo padre pero no de la misma madre, y en este caso un hijo legítimo de don Simón Sáenz, José María Sáenz, su medio hermano, que tiene más o menos la misma edad que Manuelita, un año menos, una cosa así. Se ve que Simón rápidamente encontró con su esposa otro hijo. Es el capitán, el jefe del ejército de Numancia. El ejército de Numancia, el regimiento Numancia del ejército español, era como el cuerpo de élite, lo que hoy podríamos llamar el grupo comando más experimentado, duro, capaz, firme de todas las fuerzas militares españolas en el continente. Y gracias a la prédica de Manuelita sobre su hermano y la insistencia, logra que José María Sáenz, a la cabeza del regimiento Numancia,
se pase a las tropas de Bolívar. Lo que se considera en ese momento un éxito político-militar, diríamos, extraordinario. Numancia, por otra parte, tiene ya el nombre, una gran historia, porque Numancia fue el lugar desde donde se inician, en la tradición y la leyenda española, se inicia la reconquista española de los moros. O sea, Numancia ya desde su nombre tenía un peso muy especial y Manuelita ha logrado que ese regimiento se pase a las tropas patrióticas republicanas. Manuelita tenía, además de estas características que les estoy diciendo, un desenfado extraordinario, una gran capacidad de seducción, y junto a ella estaban siempre dos esclavas que había adquirido en Jamaica cuando estuvo con su padre y se las trajo de Panamá a estas muchachas. Una, según dicen, horriblemente fea, con la cara picada de viruela, el cabello ensortijado y abundante, una especie de afro look, avant la lettre, llamada Jonatás, posiblemente una deformación de Jonathan, de Jonatás, el de la Biblia, y otra muy bella, que se llamaba Natán. Jonatás y Natán eran permanentemente sus acompañantes a todo lugar, eran sus asistentes personales, la bañaban, la vestían, y muchas otras cosas más de las cuales se han escrito muchas cosas y después vamos a entrar en ese detalle. Pero Jonatás y Natán eran como el alter ego negro, digamos, y sin prevenciones sociales del espíritu y el alma de esta Manuelita Sáenz. A su vez, estas mujeres, de más o menos la misma edad que Manuelita, eran las que la mantenían informada permanentemente de lo que ocurría en la ciudad, en Lima, con sus chismes, las mandaba a la plaza, las mandaba al mercado a averiguar, seducían a un soldado que les contaba que estaban moviendo tropas allá y acá. Era una especie de espías con las cuales Manuelita se informaba de lo que pasaba en la corte, digamos, de lo que pasaba en las instancias del poder realista. Esta mujer, que tiene, como les digo, una relación seca con su marido, al quien le reprocha su sequedad, su falta de atención, digamos, tiene una característica a lo largo de su vida que es estéril, nunca tuvo hijos ni quedó embarazada. Y hay un texto en algún lugar escrito por un médico que la atendió en una oportunidad que tenía, dice, una constitución muy singular. Está en la imaginación de todos ustedes pensar en qué consistía la constitución muy singular de esta mujer, que, repito, era estéril, nunca tuvo hijos ni quedó embarazada. Esta mujer tiene, en este momento que estamos hablando, en el año 22, tiene, en algún lugar lo noté, 24 años. 24, 25 años. Antes de seguir, es en Lima donde Manuelita toma contacto y se hace muy amiga de otra peruana limeña que también tendrá un papel muy importante que jugar en toda esta historia, que es Rosita Campuzano. Rosita Campuzano fue la amante de San Martín durante toda su estancia en el Perú. Cosa que los historiadores argentinos, con un recato que podían dedicar a su propia vida, han ocultado de una manera extraordinaria. Es más, tanto Rosita Campuzano como Manuelita Sáenz, cuando San Martín entra en Lima, son condecoradas con el Sol de la Libertad,
son condecoradas y tienen, es decir, les dan una condecoración oficial del Estado republicano peruano por el reconocimiento a sus actividades revolucionarias. Dicho sea de paso, y lo vamos a volver a mencionar más adelante, esto la hacía en realidad a Manuelita acreedora de una renta vitalicia, cosa que jamás logró cobrar. Y se negó en algunos momentos a cobrar, pero nunca la pudo cobrar. Esta mujer en el año 22, ya está San Martín en Perú. Ustedes saben que San Martín entra en Lima sin derramamientos de sangre, él trata de evitar. Lima era un verdadero despelote, era una ciénaga política para cualquier ejército que viniera de afuera y quisiera copar la parada. Había una gran pugna interna, había una puja muy grande entre distintos sectores y en realidad la sociedad limeña, no sé si mayoritariamente, pero en una gran medida, era monárquica. No quería saber nada con todas estas historias. Bien, Manuelita viaja por razones en realidad por razones familiares, hereditarias, porque su madre ha muerto y ella quiere heredar la parte de la madre que le correspondía por el lado de los Aispuru, familia que, como les dije, había renegado de ella y de su madre. Viaja, en un viaje de la época, desde Lima a Quito. Viajar de Lima a Quito, quiero decir, era cruzar los Andes a caballo. Si no es, me tomo un avión. Viajar a caballo cruzando los Andes. Y llega, tiene la fortuna, la historia, y ella, y quizás Simón Bolívar, de llegar en el momento mismo, pocos días antes, de la entrada triunfal del Libertador a Quito. El Libertador venía de ganar sus batallas en el norte, había afianzado la libertad en el reino de Nueva Granada, en Venezuela, en lo que se llama hoy Colombia, había liberado Ecuador y entraba en Quito como el libertador, era ya el libertador, era un hombre de 39 años, Bolívar era bueno, ahora conocemos el rostro de Bolívar, cosa que se lo debemos a la tecnología digital. Conocemos el verdadero rostro de Bolívar que reconstruyeron los venezolanos. Bolívar era muy petizo, era casi un jockey, tenía la altura de un jockey, era un hombre muy bajo de estatura, era un hombre de una inteligencia descomunal y de una ambición y de un sentido del poder absoluto. Es decir, él estaba absolutamente convencido que era Bolívar, para decirlo con un chiste. Y en cada momento hacía presente este hecho, es decir, se llevaba el mundo por delante. El respeto, la admiración, la obediencia, el amor que le brindaban sus hombres era infinito. Para esos generales que rodeaban a Bolívar, Córdoba, Sucre, Lara, Lamar, etc., Bolívar era la encarnación misma del poder, del ideal militar, de la lealtad, de las convicciones, Era una devoción casi religiosa que le tenían a este hombre. Y era un hombre que, como digo, se llevaba el mundo por delante. Y lo que se llevaba mucho por delante eran las chicas, también. Se dice que en esta entrada a Lima, las entradas en aquella época eran entradas triunfales, se construían arcos a Quito, se construían arcos de rosas,
venía el general a caballo, en caballo blanco, rodeado con sus mejores uniformes, llenos de brillos y de colores, sus altos morriones, rodeado de sus generales. Era un desfile que era algo digno de verse, a caballo, caracoleando el caballo, mientras desde los balcones tiraban pétalos de rosas a su paso. Era una ceremonia interesante, y coronas de laurel. Se cuenta, dicen, que está en uno de los balcones, está Manuelita, quien le arroja, parece ser, arroja, no le arroja, sino que arroja un ramo de laurel, que es el símbolo de la victoria, que golpea al Libertador, que le pega, y que el Libertador busca así, encuentra la mirada de Manuelita, a quien esa noche, en la recepción oficial, en el baile de recepción oficial al Libertador, se realiza en la Casa de Gobierno de Quito, en la Intendencia de Quito, y ahí es presentado Bolívar a Manuelita, presentada como la señora de Thorn, para entendernos. Parece ser que esa misma noche, al cabo de un rato, se perdieron y nunca nadie los vio a dónde vienen. A partir de este momento se inicia la vida pública de Manuelita Sáenz, que acompañará al Libertador de una manera u otra hasta su muerte en 1830. La primera actividad es en Quito, se retiran a una quinta donde reside el Libertador, y ahí empieza ya Manuela a realizar servicios y actividades políticas a favor del Libertador. Ella es un poco, e incluso muchas veces ante la incredulidad de Bolívar, es la que le trae noticias de lo que piensan los opositores, de lo que están tramando, de lo que pasa en la plaza, de lo que dice el pueblo. Mire, Simón, que ahí están diciendo que no les gusta esto, aquello. Empieza ella a trabajar con sus dos esclavas, empieza a trabajar, a favor del Libertador, y adopta y asume el punto de vista del Libertador de una manera total. Si hay alguien en este continente que asumió el ideario político unificador de Simón Bolívar, fue Manuelita Sáenz. ¿Cuál era ese ideario político, para sintetizarlo? Una república que integrase ordenadamente a los países que van desde el Caribe hasta el Río de la Plata. Cuando digo Río de la Plata me refiero a las provincias del norte de la Argentina, hasta el Alto Perú. La Gran Colombia. Toda la pelea, toda la lucha es liberar a estas tierras del yugo español, echar a los españoles y unificar una gran nación a la que le pusieron Gran Colombia en homenaje, al que la bautizó Gran Colombia, Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, el precursor, como lo llaman los venezolanos, es quien inventa el término de la Gran Colombia. Y Bolívar asume totalmente esta tradición. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Sí, no, pero prefiero que me pregunten al final. Voy a terminar. Soy bolivariano en eso, despótico. Sí. Estamos con Bolívar situado en Quito,
ha conocido a Manuelita y se establece una relación muy cordial, muy amable, de mucho amor y de mucha pasión entre Manuelita y Simón Bolívar. ¿Dije algo? Entre Manuelita y Simón Bolívar. Mientras tanto, la situación a San Martín se le está haciendo difícil. San Martín tiene un grave problema. Contrariamente a Bolívar, que con dificultades, pero en gran medida con éxito, tiene un aparato estatal detrás, capaz de sostener sus esfuerzos militares y el intento de unificación, San Martín no tiene a nadie atrás. El Río de la Plata, Buenos Aires, no le preocupa en lo más mínimo. Lo abandona. Cosa que Bolívar sabe, porque estas cosas se saben. Y se plantea el famoso encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil, donde, como ustedes saben, San Martín resuelve retirarse del Perú, reconocer el mando de todos los ejércitos libertadores en manos de Simón Bolívar, armar la valija e irse para siempre de América. La decisión de San Martín y el mito formado alrededor del misterio del encuentro de Guayaquil es un misterio que todo el mundo puede darse cuenta cuál es, digo. San Martín no podía sostener frente a Bolívar una discusión sobre quién manejaba el Perú, porque él no tenía cómo sostener su situación en el Perú, mientras que Bolívar sí tenía posibilidades de sostenerlo. Pero a la invitación de Bolívar de decir, sea usted, venga conmigo, San Martín tiene la suficiente sensatez de darse cuenta de que no puede haber una dirección doble en un ejército como este, en una dirección doble con iguales categorías, con iguales niveles de conducción, de responsabilidad y de reconocimiento por parte de las tropas. Que si las tropas que han llegado con San Martín hasta Perú se integran al ejército libertador, pero San Martín sigue siendo el jefe, esas tropas van a responder a San Martín, no van a responder a Bolívar. Esto es política militar pura, no se necesita explicar. Entonces agradece a Bolívar el ofrecimiento y decide retirarse de la política. Esto lo convierte a Bolívar en el dueño de la situación, es decir, lo convierte en el hombre más poderoso de América Latina y en cierta medida su fama ya ha trascendido el continente. Bolívar es, en los años 20 y hasta su muerte e incluso después de su muerte, considerado una figura excepcional de la humanidad por la propia Europa y por los Estados Unidos. Más allá de las diferencias políticas o conceptuales que pudiera haber, pero su fama, su capacidad militar, su genio político en el sentido de construir de todas esas regiones una nación, es ya reconocida mundialmente. De modo tal que lo que le queda a Bolívar es entrar en Perú. Pero para esto no cuenta con el apoyo de su gobierno. Él es el presidente de la Gran Colombia, pero él es un presidente libertador, él es un presidente que anda por el mundo liberando países. El que ejerce la presidencia efectiva en Bogotá es Francisco de Paula Santander, un abogado, para decirlo en pocas palabras. No, yo no dije sinónimo de nada.
un abogado, un hombre de libros, un hombre de códigos, un hombre de la oligarquía bogotana, un tipo engreído, soberbio, envidioso de la fama global que ha adquirido Bolívar, y desde el Congreso, que de alguna manera maneja, le restringe y no le da autorización para entrar en Perú. ¿Qué quiere decir esto? Técnicamente hablando, políticamente hablando, Perú era un país y la Gran Colombia era otro. Para que Bolívar pudiese entrar a otro país, al Perú, necesitaba una autorización de su Congreso para que su ejército, porque si no, dicen, ¿en qué estás gastando la plata? Una cosa es gastar la plata en liberar nuestro país, pero acá estamos gastando la plata para liberar otro país. ¿Me explico? El mecanismo político, la discusión era esa. Entonces, Bolívar resuelve, no obstante, entrar en Perú, a donde se llevará poco después a su querida Manuelita. Y con esto terminamos y vamos al corte. Sí. Y sus amores con Simón se han convertido en la comidilla de toda Lima. En una época en donde estas cosas no tenían la tolerancia que hoy en algunos casos llegan a tener. El marido era el dueño de la mujer. El marido, el abandono, el engaño, la infidelidad de la mujer era considerado un delito. Fíjense ustedes que el Código Penal, por lo menos cuando yo estudiaba Derecho, establecía que la bigamia era un delito o sea, la infidelidad era un delito. En el hombre, en la mujer sí tenía una infidelidad, si se acostaba con otro tipo. En el hombre si cohabitaba con otra mujer. Claro. Digo, en el Código Penal, estoy hablando del año 60 y pico, cuando yo estudiaba Derecho. De modo tal que imagínense la situación de esta joven que se llevaba también el mundo por delante, que no le importaba un corno de nada, que la consideración social, los prejuicios de la época, todo esto se los pasaba por la nariz sin que le importasen absolutamente nada, y se convierte en la amante oficial y reconocida del Libertador, que está instalado en Lima, y en la señora de Thorn, casa donde vive, porque se va a vivir a su casa, a la casa de su marido. Esto, por supuesto, termina en una brutal pelea. Tenía el carácter de Manuelita era de mejor no enfrentarse. Manuelita era un demonio. Era una mujer enormemente apasionada, de respuestas rápidas, vehementes, furiosas y escabrosas. Es decir, decía lo que se le venía a la boca. Una muchacha que convivía con sus esclavas negras y con las que que contaban en las reuniones sociales chistes escabrosos, historias picarescas, etc. Se cuenta, pero se los voy a leer porque queda más objetivo, si no le voy a agregar cosas de mi imaginación. Dice, el que ha escrito, digamos, el que retoma y hace pública la historia de Manuela es un francés, Louis Boussingault. Louis Boussingault era un médico de 27 años que conoce a Manuela en Bogotá, a donde va a llegar después que les termine de contar esto, que ha venido en una delegación científica francesa pedida
por Simón Bolívar para armar, digamos así, un sistema científico en la Gran Colombia. Este Bosingol es un hombre, un francés postrevolucionario, digamos, un hombre moderno, 27 años, joven, apuesto, que escribe a su casa cartas contando lo que está viviendo en estas tierras, que para un francés de aquella época eran cosas curiosas, poco conocidas, que después se convierte Boussingault en presidente de la Academia de Ciencias Francesas cuando ya es un hombre de 70 años, 30, 40, 50 años después de estos hechos, se convierte en presidente de la Academia Francesa de Ciencias y a una alta edad, digo alta porque creo que es a los 90 años, una cosa así, publica sus memorias, basadas, entre otras cosas, en estas cartas que escribe a su familia. Y entonces, en una de ellas, escribe, porque si yo lo tenía tan bien marcado, se me fue. Eso es lo que pasa. Dice así: pero mamá querida, déjame que te hable de Manuela Sáenz. Aunque Manuelita no confiesa su edad, parece tener 29 o 30 años. Es, en la plenitud de su irregular belleza, una mujer hermosa, de rostro claro, ojos castaños, expresión indecisa, con un cutis rosado sobre fondo blanco. Tiene el cabello negro. Efectivamente tenía el cabello negro que se peinaba con trenzas que se anudaba acá arriba en un peinado que era muy clásico de la época. Y tenía algo, que ustedes se van a reír, que era distintivo y un toque de belleza sumamente apreciado en la época. Tenía bozo. Como Frida Kahlo. Ahora, ¿por qué? Pero ¿cuál es el toque? Porque todo tiene su perversión, digamos, no hay nada gratis. ¿Por qué el bozo era apreciado? Porque quería decir que no era india. Las indias son peladas. Las indios son lampiños. Entonces, si tenía bozo, no había sangre india, era pura española. Una cosa por la otra. Pero era verdaderamente reconocido el bozo como signo de belleza. No es, digo, la belleza es una convención, vamos a entendernos. Los flamencos, los cuadros de Rubens son unas gordas que las agarra acá el doctor Cormillot. ¿No? Entonces escribe esto. Y a continuación dice, y luego está, agárrense, y luego está Jonotás, la mulata esclava de la que Manuela nunca se separa. Es una muchacha negra de cabello ensortijado y una mujer impresionante, siempre vestida de soldado, salvo en las circunstancias de que te hablaré. Es realmente la sombra de su ama, y aunque esto no es más que murmuración, se dice que también es su amante, conforme a vicio corriente en el Perú. Con unos cuantos compañeros he sido testigo de este vicio con mis propios ojos. En una tertulia formamos un grupo para asistir a esta ceremonia impura, pero muy divertida. Pero esta Jonotás es un ser singular, una comediante con un don asombroso para la mímica y la imitación. Su rostro es impasible y habla de las cosas más cómicas con una absoluta seriedad exterior. O sea, Buster Keaton. La mulata se puso las ropas de su sexo, el vestido para bailar las ñapangas de Quito. Ejecutó para nuestra gran satisfacción la danza más lasciva. Agárrense, Digo, esto es ciencia, si quieren se los digo en latín, como hacían antes cuando entraban en zonas escabrosas. Giró primeramente con gran rapidez, luego parándose y bajándose con las faldas hinchadas por el aire, hizo lo que los chicos de ahí llaman un fromage,
Luego, con muchos retorcimientos y movimientos lascivos, se bajó hasta el piso durante un instante. Luego se levantó y haciendo giros se alejó y se perdió de vista. Pero allí donde se había agachado, cabía ver el sitio donde su desnuda vulva había establecido contacto con el piso. Grandes aplausos, pero fue una obscenidad asquerosa, dice Boussingault, que no se privó de irse tampoco. Muy pronto Jonotás volvió de nuevo con sus prendas militares, muy seria, como si nunca hubiera ofrecido esta escandalosa exhibición. Esto se lo escribió a la mamá, Boussingault. Bueno, en francés. Estas mujeres son las que le arman el sistema, la red política de contactos y de espionaje a Manuela y a Bolívar, por ende. La situación en Perú es insostenible, es una situación muy dura, es un pantano político. El poder político local, las autoridades locales se han dividido en dos bandos y están virtualmente a borde de una guerra civil. Una, los que encabeza el Riva y Agüero, el marqués de Riva y Agüero, que se va hacia el sur de Lima, y otra la que encabeza Torre y Tagle, que vive en Lima. Pero ambos se combaten mutuamente. Mientras tanto, los españoles están preparando la contraofensiva. A todo esto, Bolívar sigue careciendo de la autorización del Congreso para reconstruir su ejército libertador. No dispone de esa autoridad. En esta Lima, los que lo rodean son algunos de los viejos colaboradores de San Martín, como nuestro conocido Bernardo de Monteagudo, un hombre también de características fabulosas, un hombre también de características dignas de una novela y de un libro como el que ha escrito a propósito de esto Pacho O'Donnell. A Lima llega a visitarlos otro personaje que no puede faltar en esta reunión, que es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es un hombre unos años mayor que... Exacto. Unos años mayor que Bolívar, nacido en Caracas, un negro, un mulato de origen muy humilde, que encuentra en el principio de su vida una salida, digamos, en hacerse cura. De lo cual renuncia a los pocos años porque se da cuenta que la vida de celibato no es para él. Y es quien le hace primero de una especie de cicerone, de mentor de Bolívar en Caracas, en su formación juvenil. El hombre sabe latín, sabe francés y le va enseñando a Bolívar, que lo considera su maestro. Cuando Bolívar se casa, ustedes saben que Bolívar se casa muy joven y su mujer muere a los pocos meses, a los 19 años de edad. Bolívar queda soltero y se va a París. Era el hombre más rico de Sudamérica. Se va a París. Y allá se encuentra nuevamente con Simón Rodríguez, que es quien lo introduce en el pensamiento de la Revolución Francesa y junto al cual pronuncia su célebre juramento ante el Monte Sacro de Roma, donde jura dedicar el resto de su vida a la libertad del continente americano. Este hombre era un personaje verdaderamente extraordinario. Era para la época un sabio outsider, un sabio marginal. Nunca encajaba en ningún sistema. Creador, posiblemente el primer pedagogo latinoamericano, el primero que propugna en el siglo XIX, en la década del 20 del siglo XIX, que las escuelas deben ser mixtas, que propone la enseñanza sexual en las escuelas en el siglo XIX, en la década del 20, es un tipo prodigioso, es un iluminado que jamás cedió ante ninguna
presión del poder, y que cuando se encuentra con Simón Bolívar y con Manuelita Sáenz, a quien conoce en esta visita que hace a Lima, porque el hombre ha perdido todo, y va acompañado solamente de su nueva mujer, una joven mulata de 19 años, le dice: yo que quería hacer del mundo un paraíso para todos, lo convertí en un infierno para mí. El tipo no tenía dónde posar sus huesos, y Bolívar lo nombra ministro, esto, aquello, y lo lleva siempre con él, hasta que, por supuesto, a donde él llegaba, lo primero que hacía era pelearse con la iglesia y con el poder establecido, con el establishment político moral del lugar. Se encuentran entonces con Simón. Simón Rodríguez es un tipo extraordinario. Habría que leer, si quieren busquen en Google, hay un libro que está en Google, de citas de Simón Rodríguez, que son extraordinarias, que son verdaderamente extraordinarias. Sí, claro. Verdaderamente extraordinarias. No, porque acá ha sido muy poco conocido y trabajado por la historiografía argentina, en la medida en que podemos decir que Bolívar tuvo poca influencia en la política local, fue una influencia marginal más bien. Entonces la historiografía argentina no lo ha tratado, pero sí lo encuentran pongan Simón Rodríguez y le van a aparecer, el tipo es extraordinario. Y es de donde, de alguna manera, Bolívar recoge y toma la idea de la unidad latinoamericana. Bueno, aparece, y está Monteagudo, aparece Simón Rodríguez, están los viejos soldados de Bolívar, y en estas condiciones ocurren dos cosas. Bolívar la nombra a Manuela, miembro de su Estado Mayor, nombrándola coronela. Recibe el grado militar de coronel, a lo cual ella responde haciéndose hacer un uniforme militar que era el que usaba permanentemente. Ella usaba permanentemente un uniforme militar, morrión, chaqueta, pantalones estrechos, botas, como le llamaban, botas Wellington, que son las botas por encima de la rodilla, y dos pistolas, dos trabucos turcos cruzados en la pretina del pantalón. Y así se movía por todo Lima, para escándalo, por supuesto, de toda la sociedad limeña. Y lo otro que ocurre es que por primera vez, por lo menos en presencia de Manuela, Bolívar sufre un ataque de tuberculosis y ya se manifiesta como enfermo. En este cuadro, Bolívar decide ir a Bogotá para arreglar cuentas con Santander y obtener el permiso para poder construir su ejército en el Perú. Cuando sale cruzando los Andes, se produce un golpe de estado de Torre Tagle que voltea al gobierno que ha dejado establecido Bolívar, persigue a Manuela Sáenz, la salen a buscar con la policía, y Manuela Sáenz, junto con algunos coroneles y generales de Bolívar, tiene que tomar camino a los Andes para huir de la persecución política de Torre Tagle. Quien, una vez despejado el espacio de bolivarianos, de bolivaristas, abre las puertas y negocia con los españoles que retoman el puerto del Callao y ocupan nuevamente la ciudad de Lima. Y Lima queda nuevamente en poder de los españoles negociando con Torre Tagle. Se produce una gran represión española, etcétera, etcétera, como se podrán imaginar, mientras Bolívar se entera 2 o 3 meses después, porque esto era lo otro que tenía de dificultad la construcción de la Gran Colombia, que el tipo salía de Lima para ir a Bogotá, había cabalgado 2 meses y estaba a mitad de camino.
Podía pasar 20.000 cosas en un lado o en el otro, sin que él se enterase. Y se entera de esto, por lo tanto decide no ir a Bogotá y reorganizar de prepo su ejército en los Andes. Establece un cuartel general móvil, nadie sabe dónde está Simón Bolívar, ni siquiera la propia Manuela, cuya tarea como miembro del Estado Mayor y coronela es guardar y clasificar la correspondencia y los papeles privados del Libertador. Ella viaja permanentemente y lo acompañará hasta su muerte, un baúl de cuero repujado donde están guardados todos los papeles, el archivo personal y político del Libertador. Pero para que la desgracia sea mayor para todo el mundo y en especial para Manuela, Bolívar, que tiene un corazón muy dinámico, se enamora de Manuelita Madroño en un pueblo del Ecuador, en un pueblo de los Andes, la hija de un intendente que lo vienen a saludar y el hombre cae rendido. Se entera Manuelita, se intercambian cartas, las cartas entre Manuelita y Bolívar son de una torridez y de una cosa extraordinaria, muy propia, por otra parte, de la época. De alguna manera, todavía, o mejor dicho, no todavía, sino que se está viviendo en el medio del proceso del romanticismo. Los sentimientos y la emotividad y el estilo lírico de la correspondencia privada están impregnadas digamos, de Lord Byron, de Espronceda, digamos, de toda la literatura romántica de la época. Y Lord Byron era, por otra parte, un permanente, una especie de Che Guevara de la época. Todos se querían parecer a Lord Byron, que muere peleando por la independencia de Grecia, etc. De modo tal que el romanticismo impregna toda esa correspondencia, lo que las hace altamente grato su lectura, porque no son cartas secas, sino que son más bien cartas muy tórridas. Estoy apurando porque quiero contarles todo. En estas condiciones, Bolívar está en apremios, está en apuros. Por un lado, Manuelita, que lo quiere hacer dormir afuera. Por otro lado, Santander, que le corta totalmente los víveres. Y por otro lado, Lima, que está ocupada nuevamente por los españoles. ¿Qué hace? Resuelve, y en esto ahí está la genialidad, el talento y la voluntad adamantina de este hombre, decide organizar desde los Andes y desde donde está el nuevo ejército libertador. Y comienza a organizarlo y armarlo sin tener sede. Él tiene una sede móvil que nadie sabe dónde está para que no lo ataquen los españoles, y se empieza a organizar un ejército hasta que logra organizar, aunque parezca mentira, en esas condiciones un ejército de 9.000 hombres. De 9.000 hombres. Y en estas circunstancias es cuando se produce la primera gran batalla que cambia la suerte de Bolívar y del proceso libertador, la batalla de Junín. Es una batalla en la que nadie da 2 pesos por Bolívar. Se va a enfrentar al ejército, en última instancia, a uno de los ejércitos más poderosos del momento. Con oficiales avesados y soldados avesados. Él ha reclutado soldados como ha podido, bien equipados, porque todos ellos tienen rancho, tienen armas, tienen uniformes. Él ha armado uniformes, digamos, como ha podido. La mayoría de sus soldados va en hojotas o en patas. Y así se enfrentan en Junín, en una batalla que dura 1 hora. 1 hora. Y es derrotado el ejército español. Y ahí le cambia la suerte, porque ustedes saben, la victoria tiene muchos padres y las derrotas son huérfanas. Ahí Santander se queda sin argumento para darle la autorización, porque
ve que el tipo gana, armado un ejército, y dice, si hace eso se me va a venir para acá y me va a hacer saltar por los aires, de modo tal que empieza a ceder a las exigencias, que son exigencias de dinero, las exigencias de Bolívar. Se instala nuevamente en Lima. Nuevamente en Lima ella vuelve a ser el oído del Libertador y se produce la otra gran batalla definitiva. Bolívar ya no puede ir hacia el sur porque sabe que si abandona Lima le serruchan el piso. Entonces delega el mando del Ejército Libertador en quien fue posiblemente su única amigo verdadero, profundo y leal, que fue Sucre. Sucre era un hombre de Cumaná, que es una provincia venezolana que está hacia el este, digamos, que da al mar Caribe, al este de Caracas. Era un hombre de fortuna, totalmente desinteresado y de verdad del poder político, era un militar y cuya mayor pasión era su mujer. Su mujer había sido hija de una familia aristocrática, se me escapó el nombre en este momento, pero ya va a aparecer, de la cual él está perdidamente enamorado. Pero se cuenta que había otro coronel, otro general de las tropas de Bolívar, que también estaba enamorado de la misma muchacha. Y según estas historias, se la juegan a una moneda. Y ganó Sucre. Sucre se hace cargo del ejército y también en una batalla extraordinaria enfrenta ya no al ejército más poderoso, sino que es al ejército más poderoso, al virrey mismo que conduce la tropa, Canterac, que es el virrey, y también, para sorpresa de todos, logra el triunfo aplastante. Los españoles se retiran en desbande. Es una derrota en toda la línea y ese día, el 24 de noviembre de 1824, en la batalla de Ayacucho se considera que se pone punto final al dominio español sobre el continente americano. Cuando Bolívar, establecido ya su gobierno, decide volver a Bogotá. El gran miedo de Bolívar es la anarquía y la desunión. Él está convencido que si desaparece de la escena política, si desaparece su papel como pivot de todo este sistema, lo que van a aparecer y triunfar van a ser los regionalismos, los provincialismos, y que toda esta gran Colombia y todo esto se va a convertir en una miseria que se pelean entre sí. Él está convencido de eso. Él confía enormemente en la capacidad, la valentía, el heroísmo de sus generales, pero sabe que todos sus generales son unos energúmenos que no saben gobernar. Empezando por Páez, digamos, que no saben gobernar, que lo de ellos es el arte de la guerra y que el único que puede ejercer un papel aglutinador es su figura y el prestigio que él tiene sobre el pueblo en su conjunto. Vuelve a Bogotá para terminar esta historia que había quedado pendiente con Santander y ahí ya empieza la etapa final de nuestra historia, porque en Bogotá, lentamente, el Libertador va a ir viendo que su poder es menguante, que las conspiraciones, los ataques, las calumnias, que tienen como centro hipócrita de expansión, porque se oculta en las sombras, es el propio vicepresidente de la República, Francisco de Paula Santander.
A propósito de esto, les voy a contar una anécdota. Cuando en el 2010 la presidenta de la República inauguró el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, le pidió a todos los países que mandaran cuadros de sus patriotas, pero los patriotas que ella pedía. Entonces, Colombia mandó un cuadro de Santander. Claro, y sí, es el patriota, no, cualquiera que esté, es el creador de Colombia. Para ellos es el padre de la patria. Y Cristina se lo devolvió. También tiene poco respeto por las convenciones nuestra presidenta. Bueno, no me acuerdo, pero ese no está. Si vas, no está. Porque ella dijo, no es lo que, yo no le dije a los países que me mandaran lo que ellos querían, yo les pedí que me mandaran el que yo quería. Bueno, entonces, me gustaría saber si conoce la historia de Manuelita, porque se convertiría en una fanática de Manuelita. Entonces, acompaña Manuelita, después de muchas vicisitudes, porque nada era fácil. No es que Bolívar le mandaba un pasaje de avión y lo esperaba en el aeropuerto, ni mucho menos, se encontraba con otras chicas, siempre, y la otra que se insultaban y se peleaban. Y ella era muy escandalosa, es decir, era bardera. Era bardera, Manuelita. Rasgos que también tenía Evita. Evita era bardera. Y la bronca que le tenían los milicos a un peronista era porque era bardera. El que le tenía una bronca terrible a Manuelita era un gran militar, por otra parte, el general Córdoba. El general Córdoba es el famoso de a qué paso marchamos, mi general, a paso de vencedores. Conocen la historia. La batalla de Ayacucho, Sucre los arenga y los lanza al ataque. Y entonces el corneta pregunta, ¿a qué paso? Mi general, entendiendo a qué paso marchamos. Y Córdoba le responde, a paso de vencedores. Pero esperen un minuto porque les voy a contar otra anécdota. Esta expresión, a paso de vencedores, fue considerada por la historia oficial hasta 1940 como no hay vencedores. Pero ustedes saben por qué. Porque la expresión aparece en un libro francés, en donde dice pas de vainqueur. Pas de vainqueur es paso de vencedores o no hay vencedores. En el pas, claro, pas de vainqueur, dice en el libro. Y traducen simiescamente, y además sin pensar que si entre las dos posibilidades, ¿por qué no pensamos la más heroica? No habrá vencedores. Y hasta 1940 en todos los libros de historia se decía que el general Córdoba había dicho no habrá vencedores. Pelotudez grande como puede haber poca en una batalla en la que se va a definir el destino político de un continente. Bien. Si no se lo necesitaba, ya existía el sistema, Acá en Bogotá, digamos, comienzan los líos. Es decir, Córdoba, quiero decirle, tenía mucha bronca. Estos soldados eran, vamos a entendernos, estos generales eran generalotes, eran tipos de muy escasa instrucción, que habían llegado al grado de general de abajo, peleando en batalla tras batalla, pasando hambre, frío, sed, etc. O sea, era gente dura como poca. Y tenía le producía un gran desagrado la permanente presencia de una mujer entre ellos, que además actuaba como hombre y se vestía de hombre, cosa que era intolerable. Yo les voy a contar, cuando yo era chico, en los carnavales, estaba prohibido disfrazarse de mujer, que un hombre se disfrazara de mujer.
en los carnavales. Estaba prohibido que un hombre se disfrazase de mujer. Imagínense en 1824. Y lo que odiaba tanto a Manuelita como a Monteagudo, a quien lo acusaba de amanerado porque usaba perfume. Ok, entonces llegan ahí y ahí comienzan los problemas, comienza la conspiración. Las fuerzas vinculadas a Santander comienzan una tarea de conspiración y de organizar el asesinato de Bolívar. A todo esto, Manuelita se entera de estas cosas. Habla con Bolívar. Bolívar le ha dejado de dar un poquitito de bolilla, la tiene en una casa, en otra casa, no vive con ella, y no le cree. Cree que son cosas de, como la llama, mi amable loca. Una loca digna de ser amada. Que son mujeres que suelen ser verdaderamente atractivas, las amables locas. Y entonces ella sabe y se entera que el asesinato va a ser en el baile de máscaras, en un baile de máscaras que se está organizando. Se va vestida de húsar, con las pistolas, se va y entra por la puerta de servicio, no sé qué, y ve el movimiento y escucha una conversación. Entonces, va con sus dos negras. Y entonces sale y pretende entrar al salón oficial donde no está invitada. Y el intendente le impide el paso. Dice, acá no va a entrar nadie, y menos una mujer vestida de hombre, con esas negras ridículas. Y en eso llega Bolívar. Y ella empieza los gritos. Y en eso llega Bolívar, que dice, y le dice, uy, es Manuelita. En serio, es así. Así. No, venía solo, venía con sus edecanes, era el presidente. Venía con sus edecanes y de lejos ve la escena, que hay una escena ahí que alguien grita, unas negras. Uy, ahí debe estar Manuelita. Y se encula y se va, ni entra, y le salva la vida. Todo esto lo estaba haciendo Manuelita para evitar que el Libertador entrase a la fiesta. Y ahí fracasa el primer intento de asesinato de Bolívar. Meses después, y en circunstancias similares, se produce otra conspiración, pero ya mucho más armada. Ahora, ¿Bolívar se enteró de que lo iban a matar? No, nunca le creyó. No. Nunca le creyó. Esto lo cuenta Bossingol. El que cuenta esto es Bossingol. Bossingol sí se da cuenta del asunto. Y lo narra, lo testimonia. Entonces, unos meses después, un año después, en circunstancias donde el poder de Bolívar se va degradando cada vez más, se arma una conspiración donde ya está la orden y la decisión de ir a la casa, ocupar la residencia del presidente y matarlo. La cuestión es que vienen las negras y le cuentan. Las negras vienen y le cuentan, saben todo, porque se entreveran con la tropa, andan ahí y se enteran. Y le vienen y le cuentan a Manuelita. Manuelita corre a la casa del Libertador. ¿Cómo es esto? Corre a la casa del Libertador, entra, como Pedro por su casa, digamos, se viste de húsar. Se viste de húsar y le preguntan, ¿quién vive? El Libertador, que es la contraseña, y entra. Y corre a la habitación de Simón Bolívar, que está durmiendo. Lo despierta. Dice, te van a matar, vienen a matarte. Levántate, que te vienen a matar. Entonces parece que se levanta, como los hombres en aquella época dormíamos, con gorro de dormir, con camisón. Entonces se levanta y dice, ¿qué hago? Dice, primero vestite, así el Libertador no puede salir en público. Y lo hace saltar por la ventana. Una ventana de 3 metros, que ya un coronel en algún momento le había comentado a ella, esta es una buena ventana por si cualquier cosa pasa, que el Libertador se escape por acá.
lo hace saltar por una ventana de 3 metros, cae. Mientras tanto sigue la conspiración, vienen a buscarlo y la encuentran a Manuela en la casa, en la pieza del Libertador. Preguntan, no está en la caballeriza, dice Manuela. Entonces la llevan a la caballeriza, los empujones con la bayoneta, y ahí no está, ¿cómo y no está? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? Vuelven a la pieza, y ahí ya empieza la reacción, se enteraron los generales amigos de Bolívar, empiezan a mover tropa propia y empiezan a converger sobre el palacio presidencial. Mientras tanto, el Libertador de América yace en una cloaca fétida y está ahí, calladito. Y aparece un servidor de él, un gran servidor que tuvo toda su vida, y lo llama, acá estoy. Dice, quedémonos acá es una cloaca, es decir, chapoteando una cloaca, se pasan 4 o 5 horas hasta que vienen soldados, que ya la situación está dominada, y esto sí es apreciado enormemente por el Libertador. A partir de este momento, la relación con Manuelita se intensifica muchísimo más, que hasta ese momento y en lo que llevaban de estancia en Bogotá había sido bastante alejada, distanciada. Acá nuevamente Manuelita empieza a tallar y se convierte en la enemiga pública número 1 de las fuerzas de la reacción, junto con Simón Bolívar, que al cabo, y la estoy haciendo corta porque ya nos tenemos que ir, al cabo de unos meses, par de años, unos meses, un año y medio, se siente muy mal, su enfermedad ha avanzado, ya es un hombre cansado, es joven, es un hombre que tiene 46 años, pero quienes lo han visto y han escrito ven un hombre absolutamente agotado. Su piel está pergaminada, se ha achicado, tiene una voz cavernosa, es decir, su deterioro físico es muy, muy, muy grande. Y decide abandonar Bogotá y irse, se va, dice, bueno, esto ya no es para mí. Y se va, se retira hacia el norte, hacia Cartagena. Y queda Manuelita sola e inmediatamente ahí comienza la conspiración de su gran enemigo Vicente Azuero. Vicente Azuero es un periodista que escribe lo que se llaman papeluchas. Papeluchas son artículos que se pegan en las paredes y se distribuyen bajo la puerta, son como volantes, digamos, en donde la acusan de todo tipo de cuestiones a Manuelita, hasta que ella se enfrenta, hay toda una tensión mientras Bolívar está fuera de Bogotá, ella sigue resistiendo y defendiendo, manda a sus esclavas y a algunos amigos a pintar las paredes, viva Bolívar, viva la República. Es acusada por este Azuero por ello, ella sale y dice, ¿cuál es el delito de decir viva Bolívar, viva la República? Se produce ahí una tensión muy grande hasta que finalmente también ella es derrotada y la meten presa y deciden sacarla de la ciudad. Se va rumbo al norte a encontrarse con Bolívar y en el camino se entera de la muerte de Simón. Simón iba rumbo hacia el puerto, hacia Cartagena, con la intención, nunca se sabrá, no se sabía si de ir a Jamaica, como ya había ido antes, al principio de la Guerra de la Independencia, o a Europa o a algún lado. Llega a Cartagena y su situación empeora, pero terriblemente. Está muy mal, está agonizante, lo ve un médico de un barco, porque imagínense Cartagena. Uno hoy, se le pasa algo en Cartagena, no sabe qué hace. Lo ve un médico de un barco, un francés, y dice, este hombre está moribundo, no tiene muchos días. Y un viejo enemigo monárquico, un español, el señor de Mier,
en serio, se llamaba Demier, se entera de la presencia y del estado en que se encuentra el Libertador y le ofrece su estancia para vivir, porque el Libertador de América no tenía literalmente dónde caerse muerto. Si no es por Demier, por un enemigo político que hasta llega a prestarle el camisón con que es enterrado. Cuando se entera de esto, Manuelita trata de volver a Quito, le resulta imposible. Cuando llega a Quito, porque el presidente Flores, que es un viejo bolivariano, le dice, bueno, véngase, acá le vamos a recibir. En el camino cae Flores. Cuando llega a Guayaquil y toma camino a caballo, camino a Quito, aparecen 4, 5, 6, un pelotón de soldados que dice que por orden del gobierno tiene prohibida la entrada de Quito y que se tiene que retirar del país. Vuelve al Perú. Desde el Perú trata de... ¿Cómo es? Desde el Perú trata de ver si puede nuevamente pelear algo de la herencia de Joaquina, de su madre, inútilmente, hasta que decide ella irse a Paica. Paica es un lugar horrible, es el infierno mismo, es un puerto ballenero. En realidad es un viejo puerto fundado por Francisco Pizarro, o sea, tiene años y años, que quedaba cómodo por su entrada, para entrada de pertrechos. Por ahí entraron los pertrechos para sostener la campaña de Francisco Pizarro, pero que a la sazón es un puerto seco, de una vegetación escuálida, seca, un lugar muy triste, donde caen barcos balleneros a reaprovisionarse en su viaje hacia el sur. Es el último puerto de los balleneros hacia el sur y el primero cuando vienen del sur. Y ahí vive desde 1830 hasta 1856, 26 años. Los datos que hay de su residencia: ella hace habanos y los vende, tiene un negocito, un chiringuito, que vende cigarros. Ella era una mujer que hablaba perfectamente el español, obviamente, el francés y el inglés por su marido. Tenía una gran habilidad, de modo tal que su lugar, su casa, su negocio, es permanentemente visitado por marinos que encuentran a alguien que habla su lengua en ese puerto olvidado. Y hay un caso que registra la historia, que es que un barco ballenero llega con la tripulación sublevada y baja en estado de amotinamiento, y bajan los marineros a hacerle la correspondiente denuncia ante el cónsul norteamericano. Hay un cónsul norteamericano que también trataba mucho con Manuelita, y entonces se toman los recaudos, se levantan actas, etc. Y entre los nombres de esa acta de marineros que hacen la denuncia de malos tratos en el ballenero, está Herman Melville, el autor de Moby Dick, quien años después escribió al respecto: humanidad, recio ser, te admiro, no en el vencedor coronado de laureles, sino en el vencido. Escribió Herman Melville por Manuelita, y agrega: entraba en Paita Town montada en un borriquillo gris, con la mirada fija en las paletillas, en el juego de la cruz heráldica de la bestia. Y su testimonio es uno de los testimonios que quedaron en la literatura de la presencia de Manuela. Hubo más. Quien se fue a vivir y a morir en Paita fue también Simón Rodríguez, ya viejo, pobre como una araña, ya en una edad en que se ve
las mulatas no le producían la misma satisfacción que antaño, se va a morir para tratar de morir junto a Manuelita, que era la testigo del otro hombre que él había amado tanto como lo había hecho Manuelita, que era Simón Bolívar. Hay otro testimonio interesante, que es el de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi se va del Río de la Plata, va a Italia, en Italia sufre una serie de cosas, lo echan de Italia, vuelve y muy enfermo y afiebrado recala en Paita y Manuelita lo hospeda y posteriormente en sus memorias Giuseppe Garibaldi contó estos días de Manuelita en Paita. Ahora bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué doy estos datos? Por lo siguiente, y ya termino. Por lo siguiente, alrededor de los años 40, 45, 10, 15 años después de la muerte del Libertador, su nombre, que había sido execrado y que había sido borrado de la historia americana, comienza a ser reivindicado. Comienza a ser reivindicado en la medida en que es como imposible. A donde rascaban aparecía Bolívar. Entonces comienza a ser reivindicado, se logra la repatriación de sus restos en un acto que produce además un efecto extraordinario porque el mundo entero participa en la repatriación de los restos de Bolívar. Despierta un entusiasmo en Europa este hecho y el barco que trae los restos es acompañado por barcos ingleses, franceses. Digamos, hay todo un reconocimiento a la figura de Bolívar hasta que llegan a Manuelita. Y a Manuelita la borran totalmente de la historia, pero totalmente. Hay un libro del general Oleari. Ustedes saben que el Estado Mayor de Simón Bolívar estaba formado, igual que el de San Martín, por otra parte, por muchos soldados europeos. Viejos o veteranos, guerreros napoleónicos que al terminar todo ese ciclo se vienen para acá. Y había muchos irlandeses e ingleses. Oleari es uno de ellos, un tipo muy, muy querido por Bolívar y muy amigo de Manuelita, que después, en esos años, escribe sus memorias y escribe una especie de historia de Simón Bolívar. Y cuando entregan los originales a Caracas para que se imprima la historia de Simón Bolívar de Oleari, que es su compañero de lucha, no es un tercero, es su compañero, y ven los capítulos dedicados a Manuelita, prohíben su edición. Y la historia de Manuelita es sepultada en el olvido más profundo, hasta que aparece Boussingault, que es un hombre universal, por así decir, es un europeo de gran reconocimiento científico, una figura importante y respetada, que descubre esto, pero de todas maneras, esto en Europa, Boussingault es recibido en las bibliotecas, metido en la biblioteca en francés y nadie lo toca. Hasta que en la década del 40 se produce una profunda revolución en este aspecto, cuando el ecuatoriano Alberto Rumazo González, acuérdense de este nombre, toma el libro de Boussingault, traduce al español los capítulos dedicados al recuerdo de Manuelita y a partir del libro de Boussingault reconstruye la historia de Manuelita y aparece el primer libro en 1946 dedicado a Manuelita Sáenz que se llama La Libertadora del Libertador, que era como la conocían sus contemporáneos. Cuando llegaba Simón Rodríguez o cuando llegaba Giuseppe Garibaldi a Paita, preguntaban, ¿dónde vive la Libertadora? Y le indicaban la Libertadora. Esta es, compañeras y compañeros, la historia de Manuelita Sáenz. Como ven, no ha sido fácil para los hombres y mucho menos para las mujeres
hacer valer su papel en la historia. Afortunadamente, nuestras generaciones han encontrado a Manuelita Sáenz, a Simón Bolívar, y bueno, estamos dispuestos a llevar a la victoria sus problemas, sus cuestiones y sus intereses. Muchas gracias por todo.